Good morning, everyone, and welcome. My name is Jeremy Zucker from Freedom Now. On behalf of my colleagues and on behalf of the Lawton Foundation for Human Rights, I'm delighted to welcome you all to this press conference, the first opportunity for Dr. Oscar Elias Bisset to deliver remarks since his recent release from prison. A very happy day, a day many of us thought might not ever come. Want very much to thank Miami-Dade College for hosting this event, its president, Dr. Padron, for his support for many, many years, the student body of this great college, of which Dr. Bisset's son is proud to count himself a graduate. Dr. Bisset will deliver a few remarks, after which he'll be pleased to take questions from those of us gathered here today and from the press. We would ask that you ask brief, concise questions and give Oscar a chance to respond as he can. He will be speaking, of course, in Spanish. Feel free to ask questions in English and we can translate for him. Without further ado, I'd like to introduce Angel Garrido, the Vice President of the Lawton Foundation, who will introduce Dr. Bisset. Thank you. Thank you, Jeremy. And once again, welcome everybody. We have before us today a prisoner of conscience, recently liberated, who has endured one of the most brutal imprisonment and tortures of anyone. We're very happy that he has been released and he can now take his vision and his ideas to defend human rights in Cuba, to take his nation to a free and democratic Cuba. Oscar Bisset needs no introduction. Oscar Bisset is here before us, and I yield this podium to him. For all of us here today, Dr. Pedro Joe Greer, Presidential Medal of Freedom, will ask the first question of this conference, and then we will open it up. Thank you very much, and enjoy the conference. Muy buenos días. Tenemos ante nosotros un prisionero de conciencia, un cubano digno, un cubano que ha tenido que pasar por las más mazmorras y la cadena de prisión más horrenda que puede haber visto cualquier ser humano. El doctor Bisset no necesita ninguna introducción. Él está presente con nosotros para llevar al mundo su visión y sus ideas para una Cuba libre y democrática. La primera pregunta, después que el doctor Bisset haga su introducción, será hecha por el doctor Pedro Joe Greer, medalla presidencial de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el doctor Bisset es también medalla presidencial. Buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, doctor Garrido y los demás intelectuales, doctores y profesionales que se encuentran en Miami-Dade College. Estoy muy agradecido a ustedes por permitirme esta oportunidad de hablarle al mundo y poder contar las verdades que existen en mi país y que la tienen oculta. Mientras estaba esperando a que se arreglen los pasos para hacer esta conferencia, he visto en algunos de ustedes la misma mirada que me expresó un amigo mío hace unos días atrás, que me dijo que mi cabellera se había vuelto blanca. Entonces yo le contesté: en los campos de batalla se envejece, y yo vengo de uno de ellos. Así dijo un soldado valiente. A mi pueblo sufrido, Excelencia, señoras y señores, a la Fundación Lawton de Derechos Humanos, a Miami-Dade College, a la Freedom Now, señoras y señores, recuerdo
con honor al mártir y defensor de los derechos humanos, Orlando Zapata Tamayo. También a los activistas providas y promotores de los derechos humanos de la Fundación Lawton Derechos Humanos, recientemente fallecido, Ricardo Mayo y Ángela Salinas. El pueblo cubano es noble, valiente, bondadoso. Su aletargamiento e impotencia no es más que el resultado del terror de Estado aplicado por el régimen socialista. Esto no me sorprende, este Estado en los cubanos, porque también lo han sufrido otros pueblos sabios, valientes y educados, como el alemán bajo la dictadura de Adolfo Hitler, o del ruso bajo el liderazgo de José Stalin, o del chino durante la guía de Mao Zedong. El gobierno de Cuba ha aplicado los conocimientos científicos de las ciencias médicas y la psicología con violación de los conceptos hipocráticos, y las buenas nuevas de Robert Graves, no el escritor inglés, sino el doctor americano, y de Martin A.P. Seligman, padre de la psicología positiva, fueron utilizadas por la policía política del régimen de Cuba para el mal, y despersonalizaron y causaron un profundo trastorno de estrés postraumático y una indefensión adquirida en los ciudadanos cubanos. Les decía que vengo de un campo de batalla, y este es el sistema carcelario cubano, donde se pueden observar muchas más magnificados los trastornos descritos anteriormente. Si las organizaciones no gubernamentales, humanitarias internacionales y los relatores especiales de los derechos humanos de las Naciones Unidas pudieran visitar las prisiones en Cuba, pudieran ver los siguientes hechos: violencia, trastornos crueles y torturas, suicidios, trastornos degradantes y humillantes, autoagresiones, mutilaciones, vejaciones de la dignidad de las personas, descompuesto, ansiedad, depresión, estrés postraumático, agorafobia, alimentos escasos y descompuestos, racismo, donde reside una población mayoritariamente de personas de la raza negra. Aún en esas condiciones de violaciones de los derechos humanos se encuentran los prisioneros de conciencia Librado Linares, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. El régimen socialista de Cuba profesa una ideología antiamericana, antisemita y antinegro. En Cuba se vive una profunda crisis económica, social y moral desencadenada por los hermanos Castro, y estos en varias ocasiones en su largo y agobiante gobierno han propuesto ideas y métodos para mejorarlo. Cada vez son peores las condiciones de vida de nuestro país. Los que incurrieron en estos graves errores todavía persisten en que pueden enmendar su sistema. Los 75 intelectuales detenidos durante la Primavera Negra, la oposición democrática y muchos activistas de derechos humanos y pueblos en general aprobaron en la jornada de oración y ayuno de marzo del 12 al 31 del 2010 las siguientes exigencias para comenzar los cambios pacíficos hacia la democracia y la libertad en nuestro país. Ratificar y poner en práctica los pactos internacionales de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, firmados por el gobierno de Cuba en febrero del 2007. Liberar incondicionalmente todos los prisioneros políticos y de conciencia. Formar un gobierno de transición nacional con todas las fuerzas políticas de la nación. Creación de una constitución provisional, democrática y libre. Realización de elecciones libres, democráticas y multipartidistas bajo la verdadera soberanía popular
y supervisada por los organismos internacionales. Estamos convencidos que los dirigentes del régimen comunista no quieren llevar a la práctica estas peticiones civilizadas, pero el pueblo cubano sí desea esto, y bajo la guía del Dios bíblico y la voluntad inteligente, obtendrá esos cambios a través de una revolución de los derechos humanos de forma no violenta. Estimadas excelencias, señores y señores, pueblo cubano, exijo inmediatamente la renuncia de Fidel Castro y de Raúl y sus acólitos para formar el gobierno de transición nacional y evitar los crímenes de Tiananmen, de Timisoara, de Teherán y más recientemente de Libia. Y le digo a los hermanos Castro, como lo hizo el diputado inglés a un rey déspota del siglo XVII. Demasiado tiempo habéis estado en el poder, para el poco bien que habéis logrado. Marchaos, os digo, y terminad de una vez. En nombre de Dios, marchaos. Solicito la solidaridad de los países y gobiernos demócratas y libres para evitar el asesinato por parte del régimen de ciudadanos cubanos y la insurrección de los cubanos que lo lleven a la guerra civil. También solicito su apoyo para la liberación de los presos de conciencia, Librado Linares, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, que se encuentran en Cuba, y de Liao Zibao en China, Sayed Parviz Kawasbash en Siria y Asia Bibi en Pakistán. El hecho de encontrarme hoy con ustedes se lo agradezco al Dios bíblico, a organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, a las personas que promovieron los derechos humanos, los disidentes y oposición demócrata dentro de Cuba, a las personas de buena voluntad y amantes de la libertad en la isla y en el mundo, al exilio cubano, a parlamentarios políticos, gobiernos y partidos de otros países democráticos, a los hermanos de la fe cristiana, a mi esposa Esa Morejón y mis hijos, a otros familiares y amigos. Cubanos, Dios pelea por nosotros. Vengan todos bajo las alas protectoras del Dios bíblico, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y podremos decir como el rey David, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Viva Cuba libre, viva los derechos humanos. Muchas gracias.